Vamos a analizar una de las transformaciones más increíbles de la historia del fútbol. La historia de cómo un jugador se reinventó por completo para dominar este deporte. Y no va solo de récords, que también va de una metamorfosis táctica que convirtió a un extremo espectacular en, bueno, el mayor depredador que hemos visto. A ver, pensemos un momento en el primer Cristiano Ronaldo. Ese chaval del Manchester United pegado a la cal, pura electricidad. Todo eran bicicletas, filigranas, un espectáculo visual. La pregunta es evidente, ¿cómo ese jugador acabó convirtiéndose en esto, el máximo goleador de la historia del fútbol? 961 goles. Es una cifra tan descomunal que parece de otro futbolista. Y en cierto modo es que lo es. Vamos a desgranar esa evolución paso a paso. Bueno, pues todo arranca en Portugal y en sus primeros años en Inglaterra. Aquí es donde conocemos al primer Cristiano, un talento salvaje, con un potencial que se veía a la legua, pero que todavía estaba lejísimos de la máquina de hacer goles que es hoy. Ojo a este dato, porque es clave para entender todo lo que vino después. 32 goles en sus primeros 168 partidos. A ver, no son para nada malas cifras para un extremo tan joven, pero están a años luz de los números de un killer. Es que su juego, en ese momento, iba de otra cosa. Iba del espectáculo, de la velocidad, del uno contra uno. Y aquí, fíjate, está la primera pista que lo anticipaba todo. Su entrenador en el Sporting, Laszlo Belloni, ya lo dijo. En las categorías inferiores, su posición natural era la de delantero centro. Lo puso en la banda sobre todo por un tema físico, para alejarlo de los centrales de 100 kilos. Pero el instinto, el olfato de gol, eso siempre estuvo ahí, esperando. Claro, y estos números lo demuestran perfectamente. Sus 3 primeros años en la Premier, la producción goleadora era bastante modesta. Iba creciendo, sí, pero su trabajo principal era desbordar, crear juego, no finalizarlo. Era un extremo, no un asesino del área. Todavía. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque, bajo la dirección de Sir Alex Ferguson y su equipo, Cristiano empieza una transformación que no solo es física o técnica, es, por encima de todo, una transformación mental. Pasó de querer meter el gol más bonito a simplemente querer meter más goles que nadie. Fue un cambio de chip. Dejó a un lado el regate que sobraba y empezó a entender que ser efectivo era mucho más letal que ser estético. El objetivo ya no era levantar a la gente del asiento con un dribbling, sino hacer que se levantaran para gritar un gol. Y aquí tenemos el consejo que probablemente lo cambió todo. Vino de René Moulenstein, uno de los técnicos de Ferguson. Le hizo ver que su verdadero potencial no estaba en la conducción larguísima, sino en la finalización rápida. Le dijo, juega 1 o 2 toques y serás imparable. Y vaya si le hizo caso. Y el resultado se vio enseguida, temporada 2006-2007. Ese cambio de mentalidad explota sobre el césped. De repente sus cifras se disparan a 23 goles, casi el doble que el año anterior. Esto ya no eran números de un extremo bueno, eran los de un atacante de élite mundial. El cambio era real. Pero si lo de los 23 goles fue un aviso, lo del año siguiente fue la explosión definitiva. 42 goles, una auténtica barbaridad. Con esa cifra gana la Premier, la Champions y es el máximo goleador en las 2 competiciones. El resultado final, claro, su primera bota de oro y su primer balón de oro. La metamorfosis se había completado. Se había inventado un rol nuevo para él. Ya no era un extremo puro, pero tampoco un 9 clásico. Era, por así decirlo, un delantero libre. Partía desde la banda, sí, pero su zona de influencia era todo el frente de ataque. Combinaba lo mejor de los dos mundos. Y entonces ficha por el Real Madrid. Y aquí la evolución entra en una dimensión completamente nueva. El gran goleador se convierte en una leyenda viva. El objetivo ya no era solo ganar, era literalmente destrozar todos los récords de la historia. Para entender esta etapa, el contexto lo es todo. Aterriza en una liga donde compite cara a cara con Lionel Messi cada fin de semana. Y esa rivalidad, una de las más grandes de la historia del deporte, los empujó a los dos a alcanzar unos niveles que sencillamente nunca se habían visto. Y el salto en las cifras es que fue inmediato. Miremos la progresión. Pasa de 33 goles en su primer año, que ya es una pasada, a 53 y luego a 60. Es que son números de videojuego. Llegó a promediar más de un gol por partido durante años. Una auténtica bestia. Pero la evolución no se detuvo ahí, ni mucho menos. Con la madurez, Cristiano se reinventó una vez más. Fue muy inteligente. Entendió que para alargar su carrera en la cima tenía que economizar esfuerzos y ser todavía más letal. Él mismo lo definió a la perfección. Se deshizo de todo lo que no era esencial. Se acabaron esas carreras de 40 metros desde el centro del campo. Su campo de acción se redujo, se concentró casi en exclusiva en el área rival. Se convirtió en un puro especialista, un depredador.
Y esta comparación es que es brutalmente clara. Pasó de intentar un regate cada 27 minutos a hacerlo cada 101. Y lo más impactante de todo, más del 85% de sus goles en su última etapa en Madrid fueron al primer toque. Ya no necesitaba la jugada previa, solo necesitaba un instante, un toque, para mandarla a guardar. Y el resultado de esta última transformación fue, bueno, historia del fútbol. Lideró al Real Madrid a ganar 3 Champions League seguidas, algo que no había pasado nunca en el formato moderno. Y por si fuera poco, fue el máximo goleador en todas y cada una de esas ediciones. La eficacia hecha futbolista. Así que cuando echamos la vista atrás, claro que están los goles, los títulos, todo eso, pero la historia de verdad, la que es quizá más fascinante, es su increíble capacidad para cambiar, para adaptarse. En resumen, hemos visto a 3 jugadores distintos en el cuerpo del mismo futbolista. Del extremo habilidoso pasamos al atacante total y de ahí al finalizador implacable. Es una lección magistral de inteligencia, de ambición y de adaptación al paso del tiempo. Y acabamos con esta pregunta, para darle una vuelta, porque quizás su mayor récord no sean los casi 1000 goles, sino la prueba de que la voluntad de evolucionar es la herramienta más poderosa que existe, no solo para llegar a la cima, sino, y esto es lo más difícil, para mantenerse en ella durante 2 décadas.